Claro, y en relación con eso me surgen dos cuestiones que son un poco, bueno, puede ser un poco peliaguda, ¿no? Si hemos pasado un poco a la hipótesis neural, ¿qué queda de lo no neural, ¿no? ¿Qué queda de los puntos gatillo miofasciales, si existen o no, si existen en estos músculos espásticos? Los cambios estructurales en el músculo espástico ya no influyen tanto a la hora de aplicar punción seca. Un poco cómo está esa parte no neural a día de hoy para la punción seca. Sí, bueno, yo creo que aquí, para empezar, quizás el problema está cuando se empieza hablando también de terminología que puede ser un poquito controvertida como los puntos gatillo, ¿no? Para Ujú. empezar, porque una entidad con un punto gatillo debería ser definible objetivamente y cuando hablamos, Sí. por ejemplo, desde el punto de vista clínico en pacientes con dolor, enseguida hablamos de puntos gatillo, latentes, Ujú. activos, pero cuando pasas a neuro dices, bueno, y aquí si no da dolor, ¿qué pasa? Claro. Que solo hablamos de latentes. Entonces sí que es verdad que hubo un estudio muy reciente, que era de un autor, creo que era chino, ahora no me acuerdo el nombre, que hablaba de las características electromiográficas de esos puntos gatillo, un poco como creo que era como la punción podía disminuir esa actividad electromiográfica normal. Ahora no recuerdo, pero lo puedo buscar luego si quieres para ponerlo en las notas, ¿vale? Entonces, Sí. quizás eso sí que te da la base de que en estos pacientes de neuro sí que hay estas entidades, llámalo punto gatillo o como lo quieras llamar, pero también es verdad que desde el punto de vista clínico a veces hay algunos papers donde se ve claramente definido el punto gatillo, pero yo sinceramente cuando estoy trabajando o con estos pacientes he estado usando ecógrafo, he tenido acceso a la ecografía y Ujú. sí que se ven a veces zonas que arrastran mucho, zonas que se Ya. mueven como un bloque, zonas muy reactivas a la entrada de aguja, pero de ahí a Ujú. poder decir aquí empieza y acaba un punto gatillo, yo no podría decir eso. Lo que sí que yo, por ejemplo, he usado mucho y sigo usando la ecografía es porque en función de la respuesta a la entrada de la aguja, me guía mucho en cuáles son esas zonas, Ujú. llamémoslo, más sensibilizadas, que tienen una respuesta peor, digamos, más sensible a la entrada de aguja y luego también te permite objetivar cómo ese tejido empieza, por así decirlo, a normalizarse, a tener una respuesta no tan hiperreactiva. Entonces llega un momento Ujú. cuando ves que eso va un poquito más fino, si lo podemos decir así, que dices, bueno, pues ya he tenido un cierto efecto aquí, porque evidentemente a veces podría ser indefinido, ¿no? Podría estar tratando y siempre verías esa reactividad. Y luego también hay un fenómeno que yo un poco pues investigué, que era el fenómeno este igual te suena de Denervation Supersensitivity, Sí, por el sí. cual cuando hay una cierta desafinación, un cierto desuso, pues se podría explicar ese hecho común que a veces encontramos en un paciente que pinches donde le pinches Ujú. es reactivo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también podría ayudar a entender porque a veces dices, oye, es que en un paciente neuro a veces no hace falta ni buscar mucho, es súper reactivo, pinche donde pinche, pero normaliza, mejora. Yo creo que ahí la eco sí que ayuda mucho, ¿no? Pero al final el concepto que yo tengo es tratar de normalizar un poquito la situación local de ese tejido, llamémosle como le llamemos, y que eso sea la puerta de entrada para que haya menos información irritativa a nivel estímulo central o haya una mejor conducción. Bueno, es difícil de explicar, pero que al final digas, bueno, esos bucles que de alguna forma empieza a haber intercambio de información. Yo tal como lo a veces imagino es que si por una determinada vía hago que circule información, pues al final de alguna forma voy a mejorar ese procesamiento, ¿no? Yo no descuido la parte muscular, pero Ujú. la veo sobre todo desde el punto de vista de cómo un tejido está de irritado, ¿no? Cómo se comporta, sobre todo cuando estoy usando también la aguja a modo diagnóstico, pero teniendo en cuenta que cuando un tejido ya tiene cambios a nivel de remodelación por acortamiento, la punción ahí no va a tener efecto. O sea, puede tener efecto para quitar ese componente neural y que puedas tolerar mejor la órtesis, un asiento, Ujú. o como lo quieras llamar, pero la solución tiene que pasar por ayudas más de tipo ortésico, ¿no? Claro, esto en el día a día muchos terapeutas lo hablan, ¿no? Lo expresan. Tengo un paciente con acortamiento, me propongo pinchar,
todo el músculo está contraído, dónde pincho, ¿no? Realmente es relevante que haya puntos gatillo, y si la respuesta clínica buena que yo espero es porque voy a crear digamos, un entorno proactivo al cambio a nivel tisular, o si la mejora voy a esperar que sea a nivel más neural, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta que muchos terapeutas se hacen y no sé hasta qué punto se puede resolver, ¿no? Tengo un paciente con acortamiento y lo que quiero es conseguir más elongación, conseguir más rango de movimiento, y quizás no sé si ahí la punción seca ocupa un lugar más secundario que lo que dices, ¿no? Una ortesis agresiva, estiramientos, etcétera. Sí, yo creo que realmente ninguna cosa excluye a lo otro, pero sí que es verdad que al final las cosas, como no son ni blanco ni negro, sino que están en una escala de grises más cercano a un punto que a otro, y al final un poco como lo suelo explicar es que cuando tú tienes un acortamiento muy estructurado o una resistencia muy de tipo periférico, pues quizás dices, pinchar un músculo me puede modificar el resultado final en términos de extensibilidad un 5, un 10%, quizás eso no es un cambio relevante Significativo. o que merezca la pena para el sufrimiento, el coste o lo que lo quieras llamar de Claro. aplicar esta terapia. Pero sí que es verdad que cuando hay un cierto componente neural, digamos, de una relativa importancia, al final lo que tienes que entender es que esa parte neural que es sobre la que podemos actuar directamente, podemos modificarla para rentabilizar la parte periférica. Pero ahí está un poco ese diagnóstico diferencial donde uno se plantea, bueno, qué parte neural hay aquí, qué parte inmodificable, y si eso es lo suficientemente importante como para conseguir o llegar a conseguir efectos a esos otros niveles, ¿no? Yo, por ejemplo, en este niño que te comentaba que hicimos el caso clínico inicial, yo nunca me planteé nada que fuera funcional y demás, pero es un niño que tenía unos acortamientos muy importantes que dificultaban el aseo, que posiblemente iban a acabar en cirugías por retracciones y no toleraban las órtesis. El hecho de pinchar, por ejemplo, en flexores y que mantuviera las órtesis 8 horas, que hubiera sido imposible de otra forma, pues bueno, para mí eso era un objetivo, los padres estaban satisfechos con eso, y entonces, claro, al final tenemos que pensar que la punción es una herramienta más que tenemos, que a veces está indicada, a veces no, y que hay que ver, pues bueno, dónde la vamos a usar y para qué, y también un poco, bueno, también es importante, no hemos hablado de eso, ver las expectativas con las que viene el paciente, que hay pacientes que vienen Es con verdad. expectativas que piense que esto es mágico porque a alguien le ha ido muy bien, pero bueno, lo evalúas y al final tienes que ponerlo en la tierra, o igual otros que a veces yo he sido el primero en sorprenderme de que no me esperaba o me podía imaginar según qué efectos, pero bueno, también es verdad que llevamos poco tiempo en este campo y conforme vayamos entendiendo todo más, pues yo creo que también podremos de alguna forma afinar mucho más o predecir en qué pacientes le va a ir bien, o mejor o peor, ¿no? Que todavía es un reto porque al final es una de las cosas que te pregunta el paciente, ¿no? Sí, Justo sí. ya te han dado los buenos días y ya es, oye, ¿esto cómo de bien me va a ir? Pues a veces no te queda otra que probar y decir, bueno, pues vamos a ver. Lo que sí que es cierto, yo siempre digo, a nivel de punción, los efectos que se tengan son ya o 24 48 horas, o sea, lo que no se consiga no se va a conseguir, y desde luego si se consigue no se atribuye a la punción. Entonces, yo en Claro. ese sentido le digo, puedes estar temporalmente peor, más dolorido, más rígido 24 horas, pero si mañana como media no estás mejor o notas cambio, pues posiblemente o la punción no esté indicada o bueno, también yo no he sabido hacerla en el lugar adecuado, de la forma adecuada. Sí que es verdad que a veces yo es uno de mis grandes defectos y siempre lo digo, tengo poca paciencia, si no consigo cambios ya me empiezo a estresar y soy el primero que a veces le digo a un paciente, pues esto no va para ti. Y he tenido pacientes que me han insistido de no, que quiero probar, que si quiero seguir probando, y gracias a ellos he visto otras cosas, ¿no? Pero también es una cosa que me gusta decirle a la gente, si tienen ese defecto como tengo yo, que bueno, que tengan paciencia en probar nuevas cosas, siempre que al final, en términos de riesgo-beneficio, pues sea lógico, ¿no? Y se explique todo claramente al paciente, decir, oye, pues no hemos encontrado aquí, vamos a probar esta otra cosa, vamos a probar qué te parece, pero bueno, al final, si no son 3, 4 sesiones, se tiene que Ya. ver. No puedes estar mucho más, puedes probar diferentes músculos, con corrientes, sin corrientes, pero en 3, 4 sesiones yo por experiencia ya me hago la idea de si va bien o no.
Luego otra cosa es que en pacientes con muy buena funcionalidad sí que es verdad que el desarrollo es como mucho más dinámico, porque tú ves unas alteraciones y ves cambios totalmente y vas tocando otros músculos. En un paciente crónico es como siempre repetir más o menos Sí. tratamientos muy similares porque los efectos no se mantienen y es un poco pues un cierto mantenimiento, evitar que vaya peor, ¿no? Pero si tiene muy buena funcionalidad, es verdad que esas mejoras, digamos, en el contexto en el que se puede interpretar, está revirtiendo no la parte de la lesión, sino todo ese tiempo que ha estado en desuso, que no está Mm. optimizado y vas como recorriendo ese camino hacia atrás, ¿no? Es un poco como Ujú. se lo explico. Así que bueno, eso es un poco como hasta ahora mismo lo estamos planteando, ¿no? Ujú.